Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55, versículo 9. Bienvenida, mujer, para la gloria de Dios. Quien les habla es Kathy Geraldine Núñez y estoy aquí hoy de nuevo con mi amada Mayra Beltrán de Ortiz. Hola, buenos días, buenas tardes, como sea. Exactamente, cuando uno lo en el vea. lugar del mundo donde esté. Amén. Mujer para la gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. La intención de este espacio es poder estudiar la Biblia, el carácter de Dios y la historia del Evangelio centrado en Cristo. Mientras estas verdades bíblicas permean nuestra mente y transforman nuestras vidas como mujeres cristianas. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de mucha edificación para muchos. El programa de hoy lo hemos titulado La valentía que produce la fe. Amén. Y gracias, Kathy, una vez más le damos gracias a Dios. Amén. Por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad, para nosotras es una bendición poder compartir con todas ustedes. Y Dios permita que para el cierre de este programa estemos claras en la respuesta a la pregunta que nos planteamos al iniciar este programa. Mujer, ¿qué tan valiente te hace tu fe? Recuerden también que tenemos una forma más para compartir con todas ustedes y es a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan reflexionar y sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejen de responderlas y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, queremos presentarnos a nuestro Señor. Kathy, ¿puedes orar por nosotros? Sí, cómo no. Nuestra Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias por otra oportunidad que tenemos libremente de estudiar tu palabra y compartirla con otras. Eso es algo que no tomemos por sentado, Señor. Gracias, Sabemos Señor. que hay muchas áreas, muchos lugares en el mundo donde esto no es posible, que la iglesia tiene que ser bajo la tierra y ellos viven aterrorizados por gobiernos y por bandas y cosas que son obviamente diabólicos. Señor, gracias por la libertad que has dado a nosotras y yo te pido, Señor, que nosotros aprovechamos al máximo esta libertad para que aquellos que no pueden hacerlo pueden ser llena de tu espíritu, llena de tu palabra, llena, Señor, que todas las bondades que tú tienes para ellos. Amén. Yo te pido por esta oportunidad ahora que tenemos, Señor, que tú mantengas a nosotros sin error, Señor, que tú sigas que todos los aparatos que necesitamos siga trabajando, fluya fácilmente las personas que van a trabajar en la editación, etcétera, que haga su trabajo fácil, sí, Señor, y que ellos sientan tu agrado. Amén. Y quiero pedir por cada persona que va a oír ese programa, Señor. Toca su corazón, toca su mente. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que hay algo aquí que quizás abre sus mentes, Señor. Y eso solamente puede ser si tú quitas las escamas de sus ojos. Amén. Pedimos, Señor, por todos aquellos que tú has elegido, Señor, que entra en tu pueblo, Señor. Gracias por el trabajo, Señor, que tú has hecho en nosotros y en todo que está alrededor de nosotros. Amén. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, madre, la semana pasada, Aileen y yo estudiamos cómo Pablo mantuvo su serenidad y firmeza a pesar del peligro en que se vio en medio de arbitrariedades y injusticias por parte de los judíos y hasta los soldados romanos también. Para variar. Sí, no es que tenía uno a su lado, estaba contra todo el mundo, vamos a decir. Mas Pablo podía llegar a tener la plena convicción de que hasta estas difíciles circunstancias estaban bajo
el control de Dios. Amén. En medio de todo y en todo tiempo, Pablo confiaba plenamente en el plan y propósito de Dios. Pablo regresó a su tercer viaje misionero a tener que enfrentarse con una gran revuelta en su contra. Y en vez de que los causantes fueran acusados, Pablo fue quien terminó en la cárcel. Así es. Injusta, no hizo nada mal y ya se cayó en la cárcel otra vez, para ser luego enviado como prisionero a Roma. ¿Y saben quién era el emperador de Roma en aquel momento? Pero nada más y nada menos que Nerón. Sí. Nerón, uno de los emperadores más terribles que tuvo el Imperio Romano, Katy. Ay, Definitivamente. Este fue un hombre impulsivo que mató hasta a su propia madre, a su hermano de crianza y a una de sus esposas. Este fue el mismo emperador que quemó 2/3 partes de la ciudad enteras, mientras él observaba todo sentado en su azotea al mismo tiempo que tocaba el violín. ¿Tú puedes creer eso? No. Para luego Gente acusar a los cristianos, produciendo así una gran persecución en contra de estos. O sea, terrible, Nerón. Increíble. Y si eso no fue suficiente, en Roma Pablo también se encontró con 3 de los políticos más corruptos del Estado. Sí. Félix, Festo y Agripa. Estos fueron arrogantes y pomposos externamente, pero débiles de carácter. Además de estar muy prejuiciado en contra de cualquiera que fuera de origen judío. Cualquiera pudiera pensar que Pablo ya estaba a salvo porque lo habían llevado lejos del odio de los judíos en Jerusalén. Sin embargo, Pablo fue traído a una ciudad que no era para nada mejor. Félix era el sucesor de Poncio Pilato y fue el procurador de Judea durante los juicios de Jesús. Y sí, y como ya hemos visto, Pablo tuvo una serie de juicios amañados, lleno de acusaciones sin base y lleno de injusticias, Katy. Y en el libro sobre Pablo que escribió Chuck Swindoll, este nos comparte 7 formas que Pablo utilizó para lidiar con la crítica. Hoy queremos comenzar a compartirles sobre estas estrategias porque hay mucho que aprender. El capítulo 24 del libro de Hechos nos relata cuando Pablo estaba en Cesarea en preparación para ir a Roma y un grupo de los líderes religiosos planeó emboscarlo cuando fuera de camino en su viaje para matarlo. Su sobrino se enteró de este plan y notificó a Pablo, quien a su vez le pidió que le informara al comandante romano. Este cambió el plan de viaje para asegurar que no le pasara nada malo a Pablo. Increíble. Un sobrino. Yo creo que esa es la única vez que uno oiga de una familia. De un familiar de Pablo. Es la única vez. Sí, Cuando yo lo leí de nuevo, yo sé que lo leí, pero nunca me cruzó por mente. Ahora, un familiar que desconocido para nosotros, ya la persona que sabe la vida. Y que le avisa entonces. Es como Dios tiene un sentido de humor. Bueno. Y mira, es una lección para nosotros, porque aunque él no fue nadie en la Biblia, ni sé si era creyente. No sabemos. Pero él fue que salvó la vida que de le Pablo. salvó la vida en esta ocasión. Mejor dicho, que Dios utilizó. Exactamente. Él fue el instrumento de Dios para salvar la vida. Exactamente. El comandante envió una carta para presentar al gobernador cuando entregaron a Pablo. Su forma de explicar lo ocurrido con Pablo era que no tenía un cargo específico que mereciera muerte o prisión según la ley romana. Más bien, el motivo de su apresamiento había sido por un asunto sobre cuestiones de la ley judía que puso en peligro la vida de Pablo, ciudadano romano. El comandante, buscando protegerlo, lo envió a su concilio. Qué bueno que lo pintó como bonito. Lo disfrazó, exacto. Y había algo de verdad en eso, pero... Y eso no es lo que hacemos siempre. Lo pintamos que parecen que nosotros somos las héroes, ¿verdad? Exacto. Heroínas, mejor dicho. Muy parecido. Sin embargo, 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías y algunos ancianos descendieron hasta Cesarea, junto con un abogado llamado
Tértulo y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Mas antes de presentar sus cargos, Ananías alardeó a Félix para ganar su favor. También eso es algo que vemos mucho. Muy, muy, muy a menudo. Es en el mundo, yo espero que Sí, solamente en el mundo, sí, pero sí. escuchemos el capítulo 24, versículos 2 a 4. Ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación. Nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud. Oh, excelentísimo Félix. Ya tú sabes. Excelentísimo. Pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos conceda una breve audiencia. Wow, eso mira, con todo este palabrerío. Exactamente. Lo que Ananías quería era adular a Félix, caerle en gracia y ganar su favor. Así mismo. Félix fue un personaje interesante porque aún habiendo nacido esclavo, Katy ascendió al poder a través de su hermano. Y desde que lo nombraron como gobernador, había derramado mucha sangre debido a las insurrecciones que él mismo había provocado. ¿Y qué fue que Tértulo dijo? Que la paz que él había traído, que tenía para los judíos. Exactamente. Cometió varios asesinatos políticos, incluyendo el del ex sumo sacerdote Jonatán, que ocurrió en el mismo templo. Y todos los allí presentes, inclusive Pablo, al escuchar la acusación que hizo Tértulo, sabían que todo era una farsa. Tértulo presentó falsas y exageradas acusaciones contra Pablo, una vez más. Escuchemos lo que Tértulo dijo entonces en ese momento. Como líder de la secta de los nazarenos, es una plaga que provoca disensiones entre los judíos por todo el mundo. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Eso está en Hechos 24, versículos 5 al 8. Y los judíos allí presentes confirmaron lo que dijo. Increíble, wow. Increíble. Toda mentira tras mentira tras así mentira. Así y el otro calumnias. Confirmando lo que él está diciendo. Así es. Exactamente lo que vemos hoy en día así en el mundo. Vemos, así es. Por eso es tan importante tener ese discernimiento del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando se mezcla mentira con verdad es tan fácil. Y para eso necesitamos estar apegados a Dios, o sea, nuestra conexión con Dios, su palabra, Katy, para que nuestro discernimiento podamos distinguir entre la verdad y la mentira. Sí, porque solamente el Espíritu Santo nos puede dar esto. Hay que tenerlo avivado así mismo. Amén, amén. Pablo, que había estudiado no solamente las Escrituras, sino también la ley, tranquila y precisamente presentó su defensa. Observemos la diferencia en cómo comienza su presentación en el capítulo 24, versículo 10 del mismo libro Hechos donde estamos. Pablo respondió, sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Ay, sí, con gusto. Mire, y es verdad, con gusto. Sí, pero tranquilo. no toda esa pomposidad que el otro estaba dando. Muy tranquilo, con mucha paz. Sí, y al punto, vamos a decir. Reconoció la autoridad de Félix sin necesidad de usar un discurso de palabras lisonjeras a su favor. Pablo no necesitaba tratar de engañarlo porque decía la verdad. Y así es, Katy. Cuando hablamos la verdad, nosotros no tenemos que estar pensando y elucubrando qué es lo que vamos a decir como para... Sí. ¿Qué mentira yo dije antes para no decirme? Exacto, porque hay que tener muy buena memoria. Exactamente. Pero no solamente es porque estaba en la verdad. Lo que viene a mente es porque estaba caminando con Cristo. Amén, él amén. sabía, el único que podía sacarlo de ese problema era el Señor. Y él no tenía que decir ningún mentira. Por eso no tenía temor. Exactamente. Y eso que Miguel dice siempre, si me voy a caminar, yo quiero caminar
con Jesús, yo no quiero caminar con Satanás. Así y si yo digo es. una mentira y yo no estoy caminando con Jesús, Jesús. estoy caminando con el enemigo. Exacto, y si hablamos la verdad, Dios puede intervenir o va a intervenir. Exactamente. a Él no nuestro tiene favor. ninguna razón de intervenir si yo estoy diciendo mentira, Claro, porque yo nos estoy deja en solo. pecado. Exacto. Yo soy igual que el otro. Así es. Y esta es la primera lección que vemos en este juicio. Pablo mantuvo la calma y el control de sus emociones antes todas aquellas acusaciones falsas. Yo no sé tú, pero eso es una lección para mí. Eso como uno comienza Sí, a airarse. ¿Y cómo es posible que están diciendo eso que no es verdad? Y él se quedó tranquilo. No se note en él indignación o ira, dadas todas las mentiras que escuchó en su contra, sino que más bien presentó su caso con gusto. Así es. Y no se airaba oyendo todas esas acusaciones. Increíble. Es una cosa que yo tengo que aprender Exacto. todavía. Tenemos mucho que aprender de Pablo. Y aquellos judíos, llenos de odio hacia Pablo, lo presentaron a este como una plaga, líder de una secta y como un provocador de disensiones por todo el mundo. O sea, por todo el mundo. Más sabiamente, Pablo presenta la verdad usando información que Félix podía probar. Y esta primera lección es muy, pero muy importante, porque cuando somos atacadas, Katy, y logramos mantener la calma, pensamos claramente y somos capaces de expresarnos más coherentemente apegadas a la verdad. O sea, cuando mantenemos la calma, exactamente, que eso es nuestras emociones, tú y sabes. para como mujeres eso es algo que tenemos que trabajar en Sí, esto. mucho, porque no logramos mantener la calma cuando nos están acusando. Sobre todo que así como Pablo, estamos más prestas a escuchar la voz del Espíritu Santo, además de poder experimentar su poder, obrando a través de nosotras. Amén. Y la segunda lección que aprendemos es a cómo un buen abogado se limita a citar los hechos objetivamente, mostrando que estos pueden probar lo que Pablo estaba diciendo. Y la tercera lección es la importancia de solamente hablar la verdad. Así es. Esto ayudó a Pablo, además de tener su conciencia limpia, ser más coherente en sus planteamientos. O sea, es mucho más fácil. Cuando hablamos la verdad es mucho más fácil ser coherente. Cuando hablamos mentira, porque no estamos con el poder de Dios, estamos en manos de Satanás. Y también estamos en pecado si no estamos hablando la verdad, y entonces yo estoy apagando el Espíritu Santo. Yo no oigo su voz, porque estoy en pecado. Así es. Yo tengo que caminar en sus huellas para que yo pueda oír a Él hablando conmigo. Así es, conmigo. Katy. Ahora, actualmente, nosotros vivimos en un mundo de mentiras. Eso es mentira tras mentira, mentira tras mentira. Y ahí viene la confusión. Y ya entiendo por qué Santiago dice es la sabiduría del mundo, es diabólico. Es diabólico. Yo nunca entendí antes, pero ahora es tan obvio. Gente no quiere vivir en la realidad. No. Ellos tienen su propia realidad en su mente. Así es. Pero no es la realidad. Así es. Y lo más importante es que mientras caminamos en la verdad, estamos caminando de la mano con Dios, quien va delante de sus hijos, cuidándoles. Sin embargo, cuando decidimos ceder a la mentira, terminamos caminando con el padre de las mentiras, que es Satanás. Muy triste eso, sí, y muy real. Y eso, usted sabe dónde llegamos. Así porque es. no vamos a llegar a ningún sitio bueno. No. A menos que humillamos, pedimos perdón, no solamente al Señor, pero ahora tenemos que pedir perdón a la persona, porque Él se ve la diferencia. Claro. Eso no fue la verdad y yo necesito admitirlo. Y aunque uno se siente que la persona va a pensar menos de uno, usualmente no es así. Sí. Ellos piensan más de uno porque uno se da cuenta, wow, vamos en el mundo, yo no podía hacer eso. Que me vino a la mente que podemos a través de la mentira conseguir nuestro objetivo de corto plazo. De corto plazo, pero no tenemos paz. Exacto. Y no entendemos algo, o sea, es así, o sea que
hay que hablar verdad. Exactamente, porque de largo plazo algo va a pasar. Y no solamente porque el mundo, la sabiduría del mundo lo va a averiguar, es porque como no estoy haciendo las cosas como Dios quiere, yo perdí su protección. Así es. Es como estamos caminando debajo de una sombrilla. Y si yo salgo de la sombrilla me voy a mojar. A mojar, exacto. Y así mismo pasa con nosotras cuando... Exactamente, si yo estoy siguiendo con Cristo, entonces Él me va a proteger. Así es. Entonces, pero si yo salgo de esa... Pero para eso necesitamos tener una fe. Así es. O sea, la fe en que... Y la confianza, que Pablo tuvo. Amén. Y yo sé que yo no he vivido lo que Pablo ha vivido, pero hemos vivido tiempos difíciles. Claro, claro. Y la primera cosa que le viene a la mente no es decir la verdad. Sí, y no es fácil tampoco, Katy, que cuando te acusan, quedarte en calma. O sea, no hay cosa que, por ejemplo, yo personalmente me molesta mucho que me levanten una calumnia. Sí, claro. O sea, yo salgo a defenderme inmediatamente. Entonces, Pablo mantenía la calma. Así mismo. Y yo aprendí eso de Miguel. Miguel hacía eso, él se queda tranquilo. Y yo he aprendido a través de circunstancias. Sí, yo he aprendido un poco, pero me falta mucho por aprender. Siempre nos falta. Pero he aprendido, por ejemplo, a través de algunas circunstancias que yo estaba hablando con otra persona, tratando de defender, y me di cuenta en el final, tú sabes, eso es pecado. Y porque yo creo que el Señor me va a bendecir, me va a resolver ese problema cuando yo estoy pecando igual que la otra persona. Así Quédese es. callado, confía en Señor, deja que Él Él resuelve el problema. Así es. Él no te necesita. Así es. Es humillante, pero es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprenderlo definitivamente. Sí, Katy. Dios puede resolver todo. Yo no tengo que hacer nada. Ahora, cuando Él me dice que debo hablar, entonces esto es. Claro. Y eso es cuando yo no quiero Porque hablar. hay momentos que nosotras tenemos que hablar. Así es, así es. Pues Dios es el Padre de verdad y como tal siempre exhorta a sus hijos a pagar el precio que sea necesario para vivir por la verdad. Y con esto yo creo que vamos a coger una pausa porque tenemos que pensar sobre esto. Tenemos que vivir en la verdad. Espérenos, volvemos pronto. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Gracias por volver. Este es un programa de Mujer para la Gloria de Dios y estamos estudiando a Pablo los últimos meses. De hecho, hay tanto para estudiar y tanto que falta todavía, que todavía estamos estudiando la vida de Pablo. Y aquí estamos cuando él estaba en Cesarea, casi en camino para ir a Roma, ¿verdad? Así es. Y estamos hablando que tenemos que vivir en la verdad y Pablo dio el ejemplo de eso. Totalmente. No importa lo que estaba pasando en su vida y él pasó por tiempos difíciles. Muchas pruebas. Muchas pruebas. Se quedó en la verdad y quedó tranquilo, pacífico y podía pensar claramente porque él no dejaba que sus emociones lo controlaban, ¿verdad? Exacto. Y cuando salimos, yo había dicho, Dios es el Padre de la verdad y como tal siempre exhorta a sus hijos a pagar el precio que sea necesario para vivir por la verdad. Eso es importante que entendemos. Así es. Hay un precio que pagar. Que tenemos que pagar. Y tenemos que estar dispuestas a pagar. Exactamente. Y como veremos, el Señor abrió la mente de Félix. Nota, el Señor abrió la mente de Félix para que ésta dudara de los acusadores. El cuarto principio de que estábamos hablando, vimos los primeros tres, que vemos aquí es actuar con valentía, así como hizo Pablo al identificar a sus verdaderos detractores. Así es. El sumo sacerdote y los demás acusaban a Pablo de profanar el templo. Pablo recordó la última vez que había estado en el templo purificándose.
y mencionó quiénes fueron los testigos oculares que estuvieron allí presentes, que no estaban aquí acusándolo. Así es. Los cuales deberían ser los mismos testigos que hoy le acusaban. Indirectamente, lo que Pablo buscaba sustentar era que Tértulo, el sumo sacerdote, y los otros presentes no fueron testigos oculares de su última visita al templo, por lo que sus acusaciones fueron basados en rumores. Definitivamente, Katy. El quinto principio es que Pablo no se rindió. Así mismo. Aunque eran muchos los que injustamente le acusaban, incluso hasta el gobernador Félix estaba en su contra, Pablo persistió en presentar su defensa y dijo que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en alta voz mientras estaba entre ellos. Y oigan lo que dice: por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros. Eso está en Hechos 24, versículos 20 y 21. Pablo reconocía que su único socorro venía de Dios. Y eso nadie es algo que tenemos que aprender. Claro, nadie más podía salvarle de este tribunal, Katy. Y nosotros tenemos que tener esa fe de saber que Dios es el único que nos puede defender en un momento. Exactamente, aunque parecía ilógica. Exacto. Porque el mundo dice otra cosa y nosotros venimos del mundo, no nacemos cristianos. Claro. Hemos aprendido muchas de las formas del mundo que tenemos que sacar de nuestra mente. Así es. Entonces, lo que parece ilógico es la lógica de Dios. Es exactamente la lógica de Dios. Y el Señor fue fiel, movió al gobernador. Leamos: entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Oye, eso. Sí, eso Está en Hechos 24, 22, 23. O sea, eso es real. O sea, que no le impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. O sea, que sus amigos podían servir a Pablo. ¿Y qué tú crees que Pablo iba a hacer? Predicar. Lo que él sabía hacer mejor. Sus púlpitos no parecían los púlpitos que tenemos en la iglesia. No, todo cómodo. El corazón de todas las personas está bajo el control del Señor. Una vez más lo repetimos. Y si queremos su bendición, debemos caminar con Él. ¿En dónde? En la verdad. Amén. Caminar con Él en la verdad, Katy. Exactamente, porque no podemos caminar en los pasos del Espíritu Santo a menos que estamos caminando en la verdad, porque Jesús es la verdad. Y si nosotros estamos seguros que somos sus hijos, tenemos que confiar que Él nos va a defender si estamos en la verdad. Y si Él decide que Él no me va a sacar de esa voz, es porque Él tiene un propósito bueno y mayor que el que nosotros podemos pensar. Exactamente. Y Él va a cumplir su propósito, siempre lo cumple. Amén. Katy. Con o sin mí. Exactamente. Yo no soy Conmigo nada. O sin ti. Félix volvió a hablar con Pablo. Incluso hasta trajo a su esposa para que le escuchara. Pero Félix se atemorizaba cuando Pablo hablaba sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Ya tú sabes. Un hombre que tenía mucho para esconder, mucho para pedir por eso perdón. El temor. Ajá. No dice que tenía miedo, atemorizaba. Eso, Félix sabía su vida. Ya lo sabe. El Señor dice que la ley está escrita en nuestro corazón. Nosotros sabemos la verdad. Pues cada vez que eso pasaba, Félix mandaba a Pablo a la cárcel. Dios le dio a Félix múltiples oportunidades para arrepentirse. Sin embargo, Félix estaba más interesado en recibir un soborno, dado su corazón avaro. Increíble. No hay nada nuevo bajo el sol. Su ídolo, el dinero. Después de 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando congraciarse con los judíos, Félix dejó preso a Pablo.
Y en estos 2 años que Pablo permaneció preso, sin ni siquiera tener una acusación fundada en su contra, por ningún lado vemos escrito que Pablo se quejaba. Lo que nos lleva al sexto principio es que Pablo nunca se impacientó ni se amargó. Wow. Igualito que nosotros. Ay, sí. Que claro. no nos impacientamos ni nos amargamos. Wow, qué lección para mí, yo no sé para ti. Cuánto pero nos falta por aprender, sí. Y la queja hoy. Sí. Vamos a cerrar la boca. Sí, definitivamente. El nuevo gobernador Festo viajó a Jerusalén días después de tomar posesión. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones. ¿Contra quién? Contra Pablo. Contra Pablo, claro. Y eso se lee en Hechos 25, versículo 2. La tenacidad de estos hombres fue impresionante porque aún después de 2 años, tan pronto tuvieron la primera oportunidad con el nuevo gobernador, tramaron otra emboscada para matar a Pablo. Eso, increíble. 2 años después. Eso sí es odio. Ese no es enojo, eso es odio. Un odio terrible. Sí. Pero Festo se rehusó y los invitó a venir a Cesarea para acusarle de nuevo. Así es, y al día siguiente de su llegada a Cesarea, Festo ordenó que trajeran a Pablo una vez más ante el tribunal. Pobre y los Pablo. judíos que habían descendido de Jerusalén les rodearon y de nuevo lo acusaron de cosas que no podían probar, no tenían pruebas para las acusaciones. ¿Cómo se prueba la mentira? Exactamente. Festo sugirió a Pablo ir al tribunal en Jerusalén y Pablo se defendió diciendo que no había hecho nada malo, por lo que como ciudadano romano apeló al César, porque Pablo no era ningún tonto tampoco, él Claro, sabía. era un abogado. Exacto, y estaba muy bien preparado. Y mirando hacia atrás, él nació afuera de Jerusalén. Así es. Ya se ve como el Señor antes de él nacer. Esa es la orquestación. Orquestando todo para que en ese momento, en el final de En su ese vida, momento, exacto, él pudiera apelar a su ciudadanía romana. ¿Recuerdan que Cristo se le presentó a Pablo y le aseguró que él testificaría en Roma? Eso lo podemos ver en Hechos 23, versículo 11. Pablo sabía que de alguna forma él llegaría a Roma porque él confió en la promesa de Dios. Amén. Y me encanta eso, confió en la promesa de Dios. Eso tenemos que recordárnoslo constantemente. Confiemos. Para nosotros quizás es un poquitico diferente porque el ángel no se presentó en nosotros, pero tenemos las promesas escritas. En ese tiempo no estaban escritas y nosotros las tenemos Pablo escritas. estaba escribiendo. Entonces vamos a recordarnos de las promesas y creerlas y confiar en ellas. Varios días después, el rey Agripa y Berenice visitaron a Festo y éste discutió el caso con el rey Agripa. Entonces el rey pidió oír a Pablo. Al día siguiente, Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa y Festo mandó a buscar a Pablo. No sé si están notando el contraste que se dio aquí. Este simple hombre de Dios que había sido encarcelado por 2 años en malas condiciones físicas, con el cuerpo lleno de cicatrices, de seguro con un aspecto probablemente no muy limpio, bueno, sí, y con ropa sencilla, ahora comparecía ante el mismo rey y esposa de gran pompa. Con ropas lujosas. Exactamente. Imagínense cómo entró con todo el mundo poniendo la alfombra roja para que puede poner exactamente ese hombre. Gente trabajando con el diablo. Así es. Y el hombre de Dios viene en una forma muy sencilla, humilde, ignorado por el mundo. Wow, sí. Eso es lo que tenemos que aceptar, que va a pasar a nosotros también. Así es. ¡Qué ironía! Es importante recordar que lo que Jesús dijo a Pilato es válido para todos sus hijos. Leemos en Juan, capítulo 18, versículo 36. Cuando Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Amén. Este mundo no es el reino de Dios. Ahora, con eso no estoy diciendo que Él no está en control de todo aquí. Así es. Porque Él sí es en control. El príncipe el no príncipe es de este mundo, pero es el príncipe. El rey. Príncipe, el rey está el por rey. encima del príncipe. Y exacto. Él hace lo que Él hace a través Amén. de, eso enseña su poder, Claro. a través de pecadores, a través de ese reino que está dominado por el príncipe de maligno. Él puede hacer lo que Él quiere Lo que hacer. Él quiere. Y Él no solamente quiere, lo hace Así a es. pesar de ese poder. Yo no entiendo. No. Es más allá de mi De mente nuestro- finita puede Así entender. Así es, verdad. Y la palabra es bien clara al establecerlo repetidas veces. De hecho, la Biblia ha abierto a todos aquellos que quieren vivir piadosamente que serán perseguidos. Pilato preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Así es. Eso que todos nosotros tenemos que preguntar también. ¿Qué Eso es es la la verdad? pregunta de nuestra vida. ¿Qué es la verdad? Continuando con el relato de los hechos, Festo admitió que no encontró nada digno de muerte y al mismo tiempo no podía mandarle ante el César sin tener algún cargo fundado. Por esto pidió la opinión del rey Agripa. Yo creo que él Así está tratando de lavar su Sí, mano. de lavar su mano. Deja que es hace. Agripa. Entonces Agripa le dio permiso a Pablo y Pablo, comenzó a contar su historia desde un principio cuando vivió como fariseo. Pablo inclusive conectó lo que los judíos creían con respecto a Jesucristo y leamos lo que dice Hechos 26, versículos 6 y 7. Ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Oye. Por lo que los judíos creían. Exactamente, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Wow, cuánta sabiduría. Luego Pablo... Y no tenía pelo en la No, lengua. él hablaba claro, directo. Luego Pablo relata cómo él mismo había perseguido a los cristianos para matarlos, pero luego de su conversión, cuando iba en camino hacia Damasco, Jesucristo se le apareció personalmente y lo llamó a ser testigo ante los judíos y los gentiles. Eso está en Hechos 26, versículo 20. Entonces continúa Pablo diciendo, por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Es el versículo 21. Y Pablo no se para allá. No. Ahora testificó que tanto los profetas como Moisés, Ajá. recuerda, Moisés es Sí. no es Dios para el judío, pero fue el profeta Sí, más mayor, grande ajá. que ellos tenían, ¿verdad? Tanto los profetas como Moisés profetizaron que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Eso es en 26, versículo 23. Al escuchar todo esto, Festo, en un impulso, dijo a gran voz, ¡Pablo estaba loco! Así. Voceando, yo me lo imagino. ¡Tú estás loco! Sin embargo, Pablo defendió su cordura y dirigió su hablar al rey. Agripa, porque él sabía que éste creía en los profetas. Entonces el rey cambió el rumbo de la conversación al preguntar a Pablo si él estaba tratando de convertirlo. Como, déjeme quitar la cosa aquí. Yo no quiero oír eso porque yo creo en eso. Yo sé que es la verdad. Y vamos a cambiar la conversación. Tú estás tratando a convertirme. Luego se levantó junto con el gobernador y su esposa Berenice y se retiraron. Sin embargo, mientras salían del lugar, estos admitieron que Pablo no merecía la cárcel ni la muerte. Agripa el segundo le dijo a Festo que Pablo hubiera podido ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Así es, y notan ustedes de nuevo
la firmeza de Pablo hablando con denuedo aún ante el rey. Sí, arriesgando su vida. Pero la firmeza lo caracterizaba a él. Su confianza estaba dada en que Dios le dijo que testificaría en Roma. Él no y tenía él confiaba duda que en llegaba. esa promesa. Hasta este momento siempre había considerado a Pablo como uno de mis héroes. Sin embargo, al estudiarlo ahora más a fondo, puedo ver que su grandeza va más allá de lo que pensaba anteriormente. Creo que, siendo sinceros, a muchos de nosotros nos gustaría ser un héroe. Sin embargo, al estudiar la Biblia y la vida de los hombres allí relatada, nos damos cuenta, Katy, que para ser un verdadero héroe o heroína es necesario actuar con valentía, dejar de lado todo miedo y sobre todo negarse a sí mismo. Y esperar en él. las tribulaciones. Por ejemplo, como vemos en un héroe como Pablo, cuando las circunstancias de la vida no andan bien y hay una constante amenaza externa que debe ser desafiada. También cuando nos toca dejar de lado el miedo para defender un principio bíblico que está siendo violado. Y en muchas ocasiones hasta teniéndolo que enfrentar solas, porque lo que nos rodean no profesan nuestra fe o simplemente les domina el miedo más que la fe. Eso es tan importante, porque la mentira obviamente viene del mundo. Amén. Y ellos son que tienen autoridad, porque eso es su reino, no es nuestro reino. Así ¿verdad? es. Y nosotros tenemos que confiar en el invisible, como en Hebreos nos dice, la fe es la confianza en lo que no se ve. Y eso como tenemos que vivir. Y lo que está diciendo, acaba de decir aquí, es que obviamente aún los cristianos muchas veces no tienen esa confianza. Puede ser que son nuevos en la fe y no saben todavía, están aprendiendo. El Señor está formándonos en su imagen, pero nos falta y no vamos a ser como Cristo hasta que llegamos a su presencia. Amén. Eso es obvio y lo dice en la Biblia. Pues nosotros a veces en la gente en que nosotros estamos confiando no tienen la fe necesaria a parar enfrente del mundo y decir la verdad, a pesar de que me puede... Mantenerse firmes. Sí, tenemos que mantenernos firmes y eso no es fácil. Eso es una cosa, cuando uno lee, sí, claro, yo haría lo mismo. No, uno tiene que pensar cuando el tiempo viene y yo tengo esa fe. Así es. Yo tengo esa confianza, yo tengo ese valor. Amén, así es. Porque eso es algo que el Señor está creando en nosotros, pero tenemos que aprenderlo, porque la única forma que podemos testificar bien para Cristo es si tenemos esa fe, Amén. Esa confianza y esa valentía. Amén. Y es caminar con el Espíritu Santo. Amén. Y siempre, 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 al tomar estas medidas heroicas en pos del cristianismo, hay un riesgo involucrado. Amén. Esto es parte del paquete. Tenemos que, muchas veces no entendemos esto cuando entramos, cuando convertimos. Así es. Es sobre la marcha que uno aprende, pero uno cree que toda la cosa va bien y ahí está protegida. Bueno. ¿Estamos protegidos, sí? Sí, pero la cosa no siempre va bien. Los riesgos son reales y pueden ser físicos o emocionales. Podemos ser víctimas de maltratados físicos o simplemente ser víctimas de calumnias y difamación. Cuando nuestra imagen de Dios es más grande que los riesgos que enfrentamos, entonces confrontamos los riesgos confiando en su fidelidad. Si defendemos la causa de Cristo con verdad, fe y gracia, no importa el gigante que se nos para enfrente. Actuaremos valientemente dado al obrar de Dios en nosotros y a través de nosotros. No somos nosotras. Amén. Es Dios trabajando a través de nosotros. Y uno tiene que pensar en eso siempre para quitar ese miedo. Es Dios que va a hacer esa obra, no yo. Así es. Yo solamente tengo que ser un micrófono porque es Él que me va a dar la palabra en el momento, lo que Él dijo, ¿verdad? Y tenemos que confiar. Y lo más importante es entender que para ser un héroe en el momento indicado, tenemos que comenzar ahora mismo
a trabajar en nuestro conocimiento y confianza en Dios. Mientras más estudiamos las Escrituras y la obedezcamos, veremos cómo la grandeza de nuestro Señor echa fuera todo temor, como Salmo 27:1 nos dice. Estamos llamados a ser obedientes en las cosas grandes, tanto en las cosas pequeñas. Cuando obedecemos sus mandamientos, el Señor se nos manifiesta, como Juan 14:21 nos enseña. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y manifestaré a él. Amén. Amén. Damas, qué dulce es terminar este programa con esta verdad retumbando en nuestras mentes. Dios es tan grande y bueno que pudiéramos seguir hablando todo el día sobre lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nosotras. Y esto debiera estimularnos a procurar conocerle más y más, que al comenzar a estudiar cualquier tema en la Biblia encontramos material inicialmente. Por eso no nos conformemos con la Biblia, escuchemos su voz mientras escudriñamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde nosotras vamos a seguir con la serie de Pablo. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a mujerparalagloriadios@gmail.com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y recuerdas, mujeres, por favor, necesitamos sus oraciones para edificar a su pueblo. Como estamos leyendo de Pablo, tendremos tribulaciones, tendremos enemigos. Necesitamos el poder de ustedes orando por nosotros y por toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos. Sí, ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram y también escribiendo @MPLGDD, que son las siglas de Mujer para la Gloria de Dios, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Y amadas, les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante. Bendiciones a todos. Bye. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.